Por
Y ya está, ya está. Hoy solo caminamos, ya está. Y así lo hemos creído, y así lo hemos creído. Por eso te agradecemos por esa victoria. Gracias, Señor, por ese resultado, por ese poder que tú me das para vencer. Gracias por todas las bendiciones que me das y aún lo que me añades. Gracias por esa conversión, por esa dirección, por poder estar en un campamento de los santos, en un tabernáculo de reunión. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Yo te incomodo un instante si puedes ponerte de pie, con los ojitos cerrados así como estás. Eleva tus manos al cielo y di: Señor, gracias. Gracias por esa victoria que tú ya me diste, que sé que es mía, por eso la tomo, la camino, porque en mi interior tengo esa convicción absoluta de que es mía. Señor, por eso te quiero dar gloria a Dios. Por eso quiero decir una vez más: gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esa victoria. Gloria a Dios por esa gracia. Gloria a Dios por ese reino de los cielos descendido por Cristo. Gloria a Dios por tu Espíritu Santo. Gloria a Dios por esa victoria. Gracias, Jesús. Y gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Dale un aplauso a tu Dios, vamos. Y así continuamos. Vamos a orar. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, echo de mi vida todo bloqueo mental, todo impedimento que me permite entender adecuadamente las cosas que escucho de tu palabra. Espíritu Santo, echo de mi vida todo pensamiento negativo, todo pensamiento de desánimo, de depresión. En el nombre de Jesús, lo echo fuera de mi vida. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, toda condición de enfermedad, de dolencia que estoy pasando, ahora la pongo bajo tu fuego, bajo tu poder, bajo tu autoridad. Decreto para mi vida, en tu nombre, en una actitud de fe, que soy sano, en el nombre de Jesús, que soy sano, en el nombre de Jesús. Toda infección en los riñones, toda infección en el aparato digestivo, toda infección en el aparato genital, de varón, de mujer, en el nombre de Jesús, ahora se seca por el poder del Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Señor, desato sobre de mi vida esa libertad desde mi cabeza a la planta de mis pies, para poder escuchar, para poder sentir ese gozo, esa paz, ese poder, esa autoridad, esas corrientes de tu Espíritu Santo que pasan desde mi cabeza a la planta de mis pies, que me están vivificando en el nombre de Jesús. Células, tejidos, órganos son recreados en el nombre de Jesús. Músculos, articulaciones, y Señor, reprendo toda condición de cáncer, ahora se sequen en el nombre de Jesús. Condición de Alzheimer, Parkinson, ahora en el nombre de Jesús
se secan, se van, sueltan las vidas en el nombre de Jesús. Y decretamos para nuestras vidas, para todas las personas, no solo que estamos en este lugar, sino que ven por televisión o escuchan por audio. En el nombre de Jesús decretamos que son sanos por el poder, por la gloria, por la gracia del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Y Señor, desatamos la libertad de nuestro espíritu, esa libertad que nos pone el sentir de gozo, de risa, de ánimo, de entusiasmo, de ganas de vivir. Señor, deshace de nuestras vidas toda venda y velo mágico que está enlazando nuestras almas, todo lazo del cazador, consecuencia de lengua engañosa y enemigo traicionero. Ahora se desvanecen, se deshacen en el nombre de Jesús, y el poder de tu Espíritu Santo empieza ahora a llenar nuestras vidas para hacernos sentir esa libertad en tu presencia, a donde de nada hay necesidad, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, nosotros te damos gracias. Decretamos para nuestras vidas la prosperidad que viene de ti, que no añade aflicción, prosperidad afectiva, emocional, prosperidad en nuestra salud y prosperidad en nuestra economía. En el nombre de Jesús la decretamos a través de tu gracia, para que se nos imparta esa gracia, para que sobreabunde en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, nosotros te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor. Decimos amén. Amén. Muy bien. Pueden tomar asiento los que estamos aquí. Estas reuniones que ven por internet, los que están en otros países como Estados Unidos, en Italia, que están en otras provincias, nosotros los amamos en el amor de Dios, de verdad. Sabemos y creemos que estas reuniones les son de bendición, porque también conocemos y entendemos que les gustaría estar presente en este lugar, pero como están distantes no lo pueden hacer. Pero créanme que el Espíritu Santo está fuera del tiempo, de la forma, del espacio, o sea que está en todos lados, y por lo tanto la gracia, la unción, el poder se traslada a cada lugar, en cada hogar, a cada persona que en algún punto del planeta, porque sabemos que hay gente que toma estas reuniones, no sabemos, no las conocemos, pero sí sabemos por la medición que se hace, ¿verdad?, de que hay visitas, y por eso nos damos cuenta que van mucho más allá de lo que hasta donde nosotros conocemos conscientemente. Así que saludamos a todos ellos, y anhelamos las más ricas bendiciones para todos. Bueno, tenemos poco tiempo hoy porque tenemos un compromiso, tenemos que dejar a las 9, porque ahí hay un evento afuera, y bueno, van a empezar los ruidos y una serie de cosas, por lo menos por hoy. Así que vamos a ir directamente a compartir algo de la palabra. Sabe que hay una parte del cristiano que escapa a la conciencia. Esto suena un poco como que, bueno, pero si escapa mi conciencia, yo no tengo nada que ver. Que se me haga consciente, porque hasta que no me sea consciente, yo no me doy cuenta. No importa, pero sabe que hay algo que está en la palabra de Dios que sí lo vamos a leer. Hay dos aspectos que vamos a leer. No vamos a leer todo, pero sí algunos versículos de Romanos, capítulo 2, y después de Romanos también, capítulo 7, que van del versículo 7 en adelante. Si usted quiere un tema o quiere un título
capítulo quiere saber para dónde va el Espíritu de Dios, va para el aspecto de nuestra inconsciencia, los problemas que nos ocasionan en nuestras vidas, el ser inconsciente en situaciones. Cuando hablamos de que somos inconscientes, usted entiende, creo que entendemos todo, que nos estamos refiriendo que se escapa a la razón. La evaluación que nosotros podemos hacer es superada por la realidad. La realidad nos declara, nos decreta en los hechos de que hay eventos o acontecimientos que nos rodean o que tenemos que enfrentar o a los cuales somos confrontados, cuyos resultados nos sorprenden porque no entendemos por qué. Y la pregunta que usted escucha siempre y se escucha habitualmente, pero ¿cómo Dios permite? ¿Cómo puede ser? No entiendo. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Podemos hablar de muchos aspectos, pero no vamos a entrar en ese detalle de lo que puede ser. Todos sabemos que nos ha pasado muchas veces, o que muchas veces nos hemos enterado de que hay situaciones desagradables que las vidas, y son cristianos, ¿no?, que las vidas son confrontadas y no le encuentran una explicación, porque las personas razonan y analizan y comparan. Y dicen, pero ¿cómo puede ser esta persona que era tan buena? Según el concepto de la persona, no el único bueno es Dios, vamos a partir de esa base. Pero la persona que evalúa hasta donde les alcanza, ¿cómo puede ser que si era tan buena? Y en cambio, aquellas otras personas que son delincuentes, que son sinvergüenza, que tienen una vida licenciosa, que dejan mucho que desear, el testimonio es lamentable. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser entonces que no les pase nada o que ellos parece que viven mejor? Bueno, eso es una evaluación razonable, no es de Dios, y es porque uno ignora aspectos que están en las Sagradas Escrituras. Y hoy vamos a tratar de entrar en algunos de esos aspectos para ver si se nos abre un poco más la luz, la revelación de la mente de Cristo y el sentir del Espíritu de Dios en nuestro corazón. Así que los problemas que ocasionan en nuestras vidas el área de nuestra inconsciencia son numerosos, Solo que sépalo que estamos guardados igual por la gracia del Señor. Eso, obviamente, Cristo ganó una gracia y ahora Él no se vuelve atrás. Lo que Dios hizo es para siempre. Pero sin embargo, nosotros tenemos que aprender a entender algunas cosas. Yo le voy a leer ahí en el capítulo 2, en el versículo 11 al 16, esa parte de las Escrituras de la Carta a los Romanos. Dice así: porque no hay acepción de personas para con Dios. Es decir, que Dios tiene una vara de medir pareja, significa. Así que Él no hay privilegio. Él no es que le dice, bueno, yo quiero más a este que a aquel, y entonces como lo quiero más, yo le voy a dejar pasar algunas cosas porque, bueno, lo quiero mucho y aquel otro me da más trabajo. Entonces, no, Dios a todos nos ama por igual y a todos nos tiene que hacer entrar en los vínculos del nuevo pacto que es del Espíritu. Pero ese nuevo pacto incorpora esos vínculos a través de lo que se llama la gracia. La gracia no es por obra, no es por méritos personales, es por una gracia que ganó Cristo, que a nosotros nos posicionó, cuando sabemos que somos cristianos, en un resultado. Por lo tanto, nadie nos mueve de ese resultado. Pero como a nosotros lo que nos interesa, y no es que uno sea egoístamente interesado, pero la realidad no es esta, nos interesa nuestra vida acá abajo en la tierra, con promesas de una calidad de vida. Por lo tanto, a veces nos vemos conflictuados personalmente ante realidades que no entendemos y que nos ponen en rebelión y cuya consecuencia la sufrimos nosotros mismos. Es decir, es en perjuicio o en detrimento de nosotros. Así que bueno, Dios no hace acepción de personas. Mire lo que dice: porque todos los que sin ley, cuando dice sin ley se refiere a la palabra, se refiere a la ley de Dios, han pecado, o sea, ignorantes de la palabra de Dios, eso significa. Sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley
han pecado, por la ley serán juzgados. Esto significa que si una persona muere sin la conciencia de que es un cristiano, la ley no le puede juzgar. Es decir, y lo vamos a seguir leyendo y usted se va a dar cuenta, que hay una acción como hombre natural que le demanda su conciencia y su corazón cuando hace bien o cuando hace mal, porque hay algo adentro que le decreta, le declara eso. Pero la persona quizás no hubo nadie que le haya despertado la fe o le haya ministrado el poder de Dios, y por lo tanto sin la ley, porque ignoran esto, han muerto sin conocerla. Y mire lo que dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Así que no es cuestión de oír, es cuestión de hacer. Y esto de hacer, el nuevo pacto, es la fe con obra, o sea, es aprender a caminar el poder de Dios o el poder de la fe. Si esto es puntual, es concreto, es conciso y es absoluto. Así que son los hacedores de la ley que serán justificados. Cuando habla de hacedores, usted entienda que es poner por obra todas las cosas que uno va aprendiendo. No es fácil, no es sencillo, es más, para nosotros, por nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia capacidad, en nuestra propia valentía, yo le digo que es imposible vencer, es imposible sostenerse en la ley de Dios, cumplirla absolutamente como Cristo la caminó. Él mostró eso. Lo mostró con un testimonio, pero era el Hijo de Dios, tenía la medida de fe del autor y consumador de la fe, tenía la madurez del verdadero adorador, o sea, el carácter de Dios, y la obediencia estaba perfeccionada. Sí, pero nosotros tenemos una gracia, no tenemos esa medida, tenemos una gracia que Cristo ganó para nosotros, y ahora el Espíritu Santo trae esa gracia, y la gracia viene a darnos una mano para ir llevándonos a ese resultado. Así que, porque cuando los gentiles traduzcamos a un lenguaje cristiano, sería, porque cuando los inconversos, que no tienen ley, que no conocen nada de Dios, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Así que, ¿cómo? Hay personas que caminan mejor que los cristianos muchas veces. Lo hacen por naturaleza, ni siquiera conocen. Es más, usted y yo, y creo que hay mucha gente que se ha encontrado con personas que dicen: no, déjeme así. Por el pésimo testimonio, usted lo invita a una reunión, a una iglesia cristiana, y no quieren. ¿Por qué? Porque para ellos es una religión. Porque no ha habido una gracia, un testimonio de gracia con poder y autoridad que despierte la comezón de que la persona concurra a la presencia del Espíritu de Dios, porque le está faltando ese despertamiento. Dios lo tiene que llamar, lo tiene que despertar. Entonces, hay gente que son inconversos, que hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea, que caminan el principio que están en la ley de Dios, caminan valores. Y ignoran eso, Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando, esto es importante, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, mostrando la obra de la ley, hablando de la ley de Dios. Por eso la palabra dice que en el nuevo pacto el Señor escribió su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones, significa en nuestra alma y en nuestro espíritu. Por eso estas personas muestran una ley escrita en algún lado. ¿A dónde estará escrita? Si ignoran conscientemente lo que dice la ley, sin embargo dan un testimonio de valores, de principios, y caminan mejor los principios de la ley de Dios que muchos cristianos. Porque hay algo que está dentro de esa persona. El cristiano a lo mejor no ha despertado. Cuando digo cristiano, me refiero que forma parte del cuerpo de Cristo, sino que todavía no ha sido llamado. Y ahí andan, y sabemos que andan, y andan sumergidos en un montón de problemas, hasta que les llegó la hora del tiempo de Dios para ser despertados.
pero de eso está lleno. Por eso hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea que su humanismo, su naturaleza humana camina valores cristianos, ignoran completamente lo que dice la palabra. Y esa gente muchas veces es confrontada por cristianos que le quieren transmitir la palabra, quieren llevarlo a una iglesia, le quieren decir venga, porque usted, y resulta que el testimonio de esa persona es mejor que el de la persona que lo quiere llevar a la iglesia. ¿Se da cuenta? ¿Por qué le digo esto? Hablado de parte de Dios, no es juicio, es hablado de parte de Dios. Dios mira el corazón, no tiene la gracia a la persona para decirle, pero se lo dice por el logo, se lo dice por el conocimiento que tiene de la palabra y porque tiene que convertir y despertar y predicar como el mandato, la gran comisión, y entonces andan por ahí queriendo llevar a todo el mundo, pero no tienen la gracia, y resulta que a las personas que le están hablando, esas personas están mejor posicionados, porque esas personas son cristianos que no despertaron, pero miren lo que dice, están mejor posicionados que ese que le quiere llevar por religión a una iglesia, para meterlo en una cárcel encima. Entonces, fíjese lo que decía acá el apóstol, cuando inspirado por el Espíritu Santo decía todo esto que estamos leyendo acá. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, porque la tienen adentro. No hace falta. Esto es un despertador necesario, no es que no hay que leer la palabra, no, sí. Pero escúcheme, no es cuestión de leer la palabra para estudiarla de memoria. Es cuestión de que la gracia de Dios, por el Espíritu Santo, abra una dimensión que se llama de revelación para lo que tenemos adentro, en el hombre interior. Entonces eso saca eso que está ahí adentro, que es un tesoro, que es el postrer Adán, que es el que viene del cielo, que San Pablo le llama el hombre interior, sí, o el alma y el espíritu, que es lo mismo. Dando testimonio a su conciencia, dice, y acusándole o defendiéndole su razonamiento. Así que fíjese cómo trabaja la conciencia y el razonamiento de alguien que es cristiano pero que no ha despertado. Trabaja igual el Espíritu de Dios, porque en algún momento va a despertar. Es decir que acuciar, estrechar, perseguir a personas para que vengan o vayan a un lugar no sirve. Nosotros lo que tenemos que tener es una gracia que tiene que ir creciendo para que el poder de Dios imparta desde nosotros, por nuestra presencia, para que se cumpla lo que está escrito, que todo lo que pisa la planta de nuestros pies se entrega para el reino de los cielos, no para mí, para el reino de los cielos, para que la gracia pueda estallar y despertar a una persona que hasta allí está dormida, pero que es de Cristo. Y voy a seguir leyendo algo más que está en el capítulo de la carta a los Romanos, en el capítulo 7. Y acá vamos a ir un poco más detenidamente en algo. Porque todo esto que estamos leyendo, que estamos compartiendo, que estamos tratando que el Espíritu Santo abra una dimensión revelativa interior para que nos entre un entendimiento y una gracia se pueda impartir en mayor dimensión, tiene que ver con áreas de la inconsciencia, porque si usted lo escucha en el razonamiento o en la conciencia, esto parece un juego de palabras lo que hemos leído, es como que va, viene, y usted dice, eso no dio barro, pero dice, no entiendo qué esto, que aquello, que sí, que no. O sea, parece un juego de palabras, pero no es un juego de palabras. Eso tiene un contenido profético muy profundo, que es el que estoy tratando por lo menos de iniciarle, para que usted empiece a entender algunas cosas y no haga otras cosas. Acá dice el pecado del versículo 7, por ejemplo, vamos a leer algunos versículos, que dice, el pecado que mora en mí, mire cómo habla acá el Espíritu de Dios a través del apóstol, dice, la ley, ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? ¿La ley de Dios es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Trate de no enredarse con esto, se lo voy a tratar de entresacar para que le entre más entendimiento. Así que él no conoció el pecado sino era por la ley. La ley confrontó, declaró
Y ahí se dio cuenta de lo que es el pecado. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, que es el que mora en nosotros por el pecado original, tomando ocasión por el mandamiento, o sea, por lo que está escrito, produjo en mí, este es un ejemplo, el apóstol lo habla así, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, el pecado está muerto. Así que, fíjese, esos que ignoran la ley, como leímos primero, esos versículos, que son cristianos pero que son como hombre natural hasta ahí, porque no tienen la conciencia todavía, al ignorar, no son confrontados, el poder de Dios no los confronta, entonces el pecado que tienen está muerto, significa que está muerto en el sentido que no aparece, no florece, no sale a la luz. Pero yo, sin la ley, vivía en un tiempo. Voy lentamente, trate de no perderse. Pero venido el mandamiento, o sea, cuando uno entra a conocer esto, el pecado revivió y yo morí. Más lío. ¿Cómo? El pecado revivió y yo, ¿quién soy? Yo morí. Está hablando San Pablo, ¿no? Y hallé que el mismo mandamiento, o sea, lo que estaba escrito en la ley, que era para vida, porque la ley es para dar vida, a mí me resultó para muerte. O sea, que resulta que soy confrontado para que salga a la luz la muerte que está en mí. Esto es la maldición de mi pecado original, eso significa. Entonces, la ley está para alumbrar, para que salga a la luz, sigo leyendo y se va a dar cuenta, todas las cosas que tenemos, porque si no, no salen a la luz. Ahora, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por ese mandamiento, me engañó y por él me mató. Lee esto y dice, wow, esto es un lío bárbaro, ¿cómo? Me engañó, me mató, claro, engañó al pecado original, engañó al pecado que mora en mí y me mató en el sentido que quedé, que se alumbra mi pecado, se alumbran todas las obras de mi carne, todas mis debilidades, empieza a florecer y empieza a aparecer. Por eso que hay personas que no entienden por qué después que se convierten o por qué después que el Espíritu de Dios entra, empiezan a florecer un montón de cosas y dicen, pero al final no entiendo nada, estaba mejor antes, la pasaba mejor, ahora tengo problemas, resulta que me aparecen debilidades, que soy confrontado con situaciones que son desagradables, que tengo problemas de aquí, problemas de allá. Bueno, pero es por esto, porque por el conocimiento de la ley soy confrontado para que el pecado que mora en mí salga a la luz, lo digo así para redondear. De manera que la ley, a la verdad, o sea, esta palabra, la ley de Dios, es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno, porque es de Dios. Y miren la pregunta que se hace. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. O sea, al final lo bueno a mí me está provocando problemas, quiere decir. Al final resulta que yo ahora que estoy conociendo la palabra, ahora que el Espíritu de Dios viene a mí, ahora que quiero complacer a Dios, ahora que quiero tomarme del Espíritu de Dios, quiero dejar que el poder de Dios cumpla su propósito en mí. Tengo un oleo bárbaro, se me manifiestan un montón de dificultades, de debilidades, mi obra de la carne, mi carácter carnal está cada vez peor, pareciera que me descontrolo, que estoy fuera de control, pero ¿qué pasa conmigo? Y mira lo que dice, no, en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse, o sea, el pecado original que tenemos todo en la carne, en la naturaleza humana, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Qué lío está diciendo. Claro, al final, lo bueno a mí me produce algo desagradable, significa sí. En principio sí. A fin de que por el mandamiento, el pecado, mire esto, el pecado que mora en nosotros, usted en el suyo, yo en mío, en este cuerpo carnal, llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, como que le dice, ahora va a empezar a salir a la luz. Todo lo oculto que tenés, ahora vas a empezar a conocerte como yo te conozco, dice el Señor. Ahora voy a permitir que el Espíritu Santo te alumbre y vas a empezar a ver
mejor en un tiempo o eras inconsciente o no le querías llevar el apunte. Pero le vas a tener que llevar el apunte, porque si no te vas a sentir mal, porque esto es para liberación, para restauración. O sea que la gracia tiene que producir el efecto de liberarte, de cambiarte, de restaurarte, de bendecirte. Porque sabemos que la ley es espiritual, sabemos que la ley de Dios es espiritual, claro. Dios es el Padre de los espíritus. Mas yo, decía el apóstol, soy carnal, vendido al pecado, claro, primera Adán, pecado original. Porque lo que hago, mire cómo expresaba esto, que es una realidad para todos, trate de entenderlo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Es decir, significa que estoy haciendo cosas que sé que están mal, pero hay algo que me supera, que no lo puedo impedir. Es algo que me rebasa, es algo que tentaciones, inclinaciones, debilidades, lo que sea. Hay algo que me tiene mal. Muchas veces son, también está la palabra, mensajeros de Satanás, que San Pablo le pidió por tercera vez que lo liberara, que fue cuando Dios le declaró una verdad profunda, que le dijo, no, mi poder se perfecciona en esa debilidad que vos tenés. Yo necesito que eso aparezca, que sea confrontado en ese extremo, para que mi poder te libere. Si no, queda en la inconsciencia, queda oculto, queda subyacente. Entonces, nunca el Espíritu de Dios va a poder liberarnos. Entonces, cuando somos confrontados con la realidad de nuestra propia vida, de la mano del Espíritu Santo de Dios, así nos empezamos a dar cuenta que la ley es buena aunque no me gusta. Por eso que las personas, usted escucha que disparan de la presencia de Dios, porque son confrontadas. No quieren ser confrontadas, grave error. Porque justamente tienen que venir a la luz para que el Espíritu Santo se lleve todo eso. Entonces es un proceso, una operatoria que el poder de Dios hace más allá de las personas, porque estamos hablando de cristiano para cristiano como cristiano. Estamos posicionados en un resultado. Él necesita redimir el tiempo, Él necesita que nos presentemos ante el poder del Espíritu de Dios para que entonces haga la obra, extraña, operatoria obra que hace la gracia, pero que la ganó Cristo, para que seamos liberados y restaurados y nuestra condición vaya mejorando, vaya cambiando, vaya entrando en la armonía, en el vínculo del amor de Dios, en los afectos, en la salud ser vivificado, en lo económico ser prosperado, para que se aleje de nosotros todos los riesgos que tenemos, que están en nosotros. ¿Y saben por qué están? Porque están en nuestra naturaleza humana caída. Pero resulta que Cristo ganó una gracia, le quitó el derecho al diablo que lo tenía cuando lo venció. Y ahora el Espíritu Santo que viene a traer ese derecho que le quitó, de que es de bendecirnos, de restaurarnos, nosotros disparamos de la presencia de Dios. Esto es de loco. Pero el cristiano es así, somos así, hasta que entramos a entender que simplemente es caminar una gracia, estar disponible en esa presencia de Dios para que el poder de Dios haga lo que tiene que hacer, porque ya está hecho. Está hecho, pero hay que impartirlo, y si disparamos se nos complica todo. Así que sabemos que la ley es buena, que es espiritual, y me doy cuenta que lo que hago no lo entiendo porque es un conflicto. Dice, y así, y si lo que no quiero, porque conozco que no debo hacerlo, esto hago, apruebo que la ley es buena. Y acá se va a hacer un lío a lo mejor, pero no. ¿Por qué? Porque la ley viene a eso, a decretar y a declarar que tenemos el pecado que mora en nosotros. ¿Para qué? Para que venga la luz y la gracia se lo lleve, lo saque, el poder de Dios haga lo que viene a hacer. Si no, no lo puede hacer en la inconsciencia. Eso es algo que tenemos que entender, aunque no nos agrade. Pero qué mejor que reconocernos en la presencia de Dios, de saber los límites que tenemos, porque es la mejor manera de decir, Señor, está bien, esto a vos no te agrada y a mí no me debe agradar. Pero bueno, si todavía me agrada esta debilidad y esta concupiscencia, te pido, Señor, que me ayude y hagas que lo aborrezca como vos lo aborreces. Pero yo me pongo ante tu presencia para que el poder del Espíritu de Dios venga a hacer lo que viene a hacer,
yo no soy quien, y aparte no puedo ser tan torpe y desatinado de impedir que tu gracia se incorpore, porque después cuando tengo que pedirte que me bendiga no vas a poder porque no te di el lugar. De manera que ya no soy yo, decía San Pablo, quien hace aquello, o sea, eso que no quería hacer. Seguir una debilidad, tener mal carácter, bueno, obras de la carne, algo que tiene que ver con el pecado que mora en nosotros. Ese ya no soy yo que hace eso, sino es el pecado que mora en mí. O sea, él se separaba el hombre interior, que en definitiva es el que se va a ir al cielo y va a ser revestido con el cuerpo de gloria, de la naturaleza humana exterior, sea hombre o mujer. ¿Por qué? Porque en esto de afuera, que es un traje circunstancial, no hay nada bueno, y es el problema, es una verdadera, a veces una cárcel que tenemos. Y si no le damos el lugar y disparamos de la presencia de Dios, el poder de Dios no puede hacer lo que Él viene a hacer. Entonces se nos complica la cosa porque las bendiciones se retienen, y Él no nos puede entregar algo que ya ganó, que son las buenas obras, que ya están hechas, y nos quiere entregar a todos. Porque no se olvide que no hace acepción de personas. Esto no es para unos y otros no, es para todos. Solo que a veces vemos que algunos la reciben y otros no la reciben. Y entonces a veces nos ponemos mal y empezamos a comparar. Está bien, estamos todos cubiertos por la misericordia de Dios, pero no podemos nosotros juzgar a nadie. Tenemos que permitirle al Espíritu de Dios que venga a nuestra vida, nos alumbre, nos cambie e incorpore lo que viene a incorporar como añadidura. Entonces San Pablo decía, ya sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, no tengo nada bueno. Porque el querer el bien está en mí, claro, está en usted, está en mí, está en la parte trascendente de la naturaleza divina, nuestra alma, nuestro espíritu, el hombre interior que tiene la ley escrita adentro, en el alma y en el espíritu, o en la mente y en el corazón. Y resulta que sí quiero hacer eso, pero no puedo hacerlo. Hay algo que me supera, que es mi naturaleza humana, que me tiene atrapado. Llámele debilidades, si usted quiere, rebeliones, situaciones carnales. Porque no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero. Eso ya estoy haciendo, eso le pasa a los cristianos. Y si hago lo que no quiero, porque sé que no debo, pero ¿qué me pasa? Lo termino haciendo. Ya no lo hago yo, sino es el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Por eso el único bueno es Dios. Porque nosotros todos tenemos pecado original. El único sin pecado es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo demás, la general de la ley para todos. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Así dice la palabra. Porque según el hombre interior, ve el lenguaje que usa el apóstol, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra esa ley de Dios, contra la ley de mi mente, de mi conciencia, que cuando toma conocimiento de esta palabra, sabe lo que está bien y lo que está mal, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mire lo que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y acá está la respuesta: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que con mi mente yo sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la del pecado. Así que fíjense la importancia que le da Dios a Jesucristo. Jesucristo es la gracia. Por eso que muchas veces usted está, por lo menos de este lugar, reiteradamente, el Espíritu Santo viene en una dirección y quiere romper estructuras que son religiosas, estructuras que han sido selladas a través de la palabra que es buena, pero que resulta que fue tomada mal, porque es tomada en nuestra naturaleza humana, que también tiene un hábito, que es un hábito religioso, y el espíritu religioso es del diablo, que nos atrapa en una condición y no nos hace
ser una persona feliz, porque o disparamos de la presencia de Dios y nos rebelamos porque comparamos nuestra vida con otro y no estamos de acuerdo en un montón de cosas y terminamos cuestionando a Dios, por lo menos nos agarramos, en lugar de estar en una comunión personal, terminamos en una guerra personal con Dios, que suele pasar. En lugar de hacer eso, lo que tenemos que hacer es tomarnos de la gracia. Tenemos que tomarnos de la gracia. La gracia es lo que nos guarda. ¿Sabe de qué? De las partes inconscientes de esta dimensión. Digo inconsciente porque está la realidad espiritual. La realidad espiritual es invisible y es la parte sobrenatural. No la podemos ver. Los sentidos naturales no la detectan. Pero el Espíritu Santo y nuestro espíritu y nuestra alma sí la detecta. Lo que ocurre es que muchas veces no entendemos porque no alcanzamos a visualizar qué está pasando. Entonces nosotros como seres humanos, pero cristianos, tenemos un problema. Que la parte espiritual invisible trabaja lo mismo, pero nosotros no la podemos ver. Si no la podemos ver, no la podemos discernir. Y hay un versículo que está en Jeremías que dice: engañoso y perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Y dice que solo Dios lo conoce. Y cuando dice de conocerlo, ¿sabe a qué se refiere? A las intenciones, a la sinceridad de nuestros corazones. Entonces fíjense lo que nos pasa muchas veces a los cristianos, que queriendo recibir todos los bienes, todo lo bueno, las buenas obras que Cristo ganó, que es una añadidura que viene por la incorporación primero de esa gracia, nosotros estamos disparando de la presencia de Dios para que primero entre esa gracia y después nos encontramos orando y exigiéndole a Dios un montón de cosas cuando en realidad eso está fuera de posición y de contexto. Entonces tenemos que aprender a cuidarnos, tenemos que ser sinceros con Dios. El principio de la sabiduría, dice la palabra, dice Proverbio, es el temor de Dios. Temor de Dios en amor, no se olvide, no miedo a Dios, sino temor de Dios de no fallarle, de amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Entonces, miren la importancia que tiene de cobijarnos bajo la gracia. ¿Por qué? Porque esa operatoria de nuestra parte inconsciente que escapa a la razón, a poder ver con estos ojos, a entender con nuestra mente natural y a poder oír con razonamiento entendible. Es más, puede tener mensajeros de Satanás, pero son lenguajes proféticos que está en la palabra, que decía San Pablo, que lo abofetea vez tras vez, que lo pone en límite variado. Eso cada uno sabemos, podemos tenerlo, y 2 por 3 vienen porque no se olvide que tenemos que ser afligidos un poco de tiempo para que nuestra fe sea hallada finalmente en alabanza, en honra, en gloria. Quiere decir que si no pasamos por este camino, no transitamos esta manera de caminar acá abajo, si no somos capaces de ser sinceros con Dios, conociendo a Dios que nos ama, en lugar de disparar, venir a la presencia de Dios con una actitud sincera, de decir, sí, es verdad, yo tengo que cambiar, pero yo no puedo, pero yo estoy dispuesto a dejar que vos me cambies. Porque cada vez que la gracia de Dios viene y se incorpora a nuestra vida, es un avance, subimos un escalón, un peldaño más en esta escalera que significa un resultado de verdadero adorador. Medida del varón perfecto, si usted quiere, que es el carácter de Cristo. Significa que la fe, el amor de Dios y la obediencia se va a ir perfeccionando. Entonces, la consecuencia del área inconsciente que usted y yo tenemos, se lo planteo, se lo presento de esta manera para ver si puede comprenderlo. Vendrían a ser como puertas abiertas. Son áreas en nuestras vidas, débiles o blandas, a través de las cuales, por consecuencia, estoy hablando de las consecuencias, podemos ser vulnerados, porque está funcionando arriba una dimensión espiritual sobre cada vida. Entonces piense en un hogar, para ser más práctico, piense en un hogar. En un hogar, cónyuges, papás, hijos, hermanos, carnales, tienen áreas inconscientes a las espaldas. ¿Por qué? Porque está funcionando esa maldición del pecado original que las tinieblas procuran tomar, recuperar. Recuerde que Cristo le quitó el derecho, pero pueden avanzar de nuevo en nuestro territorio, en el territorio de nuestro corazón, para tratar de nuevo
eternamente no, lo perdieron, porque no nos saca nadie de la posición del resultado, pero circunstancialmente y a los efectos de las bendiciones, que es lo que necesitamos acá abajo, muchas veces avanzan y no nos damos cuenta, y hay una influencia dentro de un hogar, de los unos con los otros, se transfieren el área inconsciente de esos derechos circunstanciales, se transfieren. Entonces, generalmente empieza a funcionar el pecado que mora en mí, que es lo que habíamos compartido y leído, a donde lo que yo no quiero eso hago, me peleo con mi cónyuge, entro en ira, en violencia, entro en injusticia, en enseñoreamiento, me enseñoreo patriarcalmente en el sentido incorrecto, porque eso no es de Dios, sobre mis hijos, a veces la mujer sobre el varón. Entonces es un desorden, pero es producto de estas áreas inconscientes. Pero hay algo peor, que yo a veces no sé si decirlo o no decirlo, pero saben que a veces hay personas que mueren como héroes, y eso que al entendimiento, al concepto de personas que lo conocen, sean familiares o sean amigos o lo que sea, y resulta que han provocado verdaderos desastres en el ámbito de acción en el cual estuvieron. Pero no se dieron cuenta, porque las personas lo miraban y decían, pero si un tipo macanudo, en el mismo hogar hay una situación explosiva que desciende por esa parte inconsciente de la cual las personas no se dan cuenta, y muchas veces hay personas que han fallecido y el hogar lo decreta héroe o heroínas, según el género. Y resulta que han provocado verdaderos desastres en el hogar, y las consecuencias actuales, que es lo que quedan, los descendientes, los que quedan, están padeciendo, es producto de eso. Hay otras personas que, hablando como cristianos, que mueren antes de tiempo, porque el Señor no le queda otra, lo tiene que sacar, pero mueren porque en el ambiente a donde se desenvolvieron, hablando del hogar, han sido agredidos sistemáticamente. Y estamos hablando entre cristianos, de tal manera que ha habido una acción perversa de la tiniebla en el área de la inconsciencia. O sea que Dios no le reprocha nada. Una aclaración, por la duda. Pero estamos explicando cómo funciona en el área de la inconsciencia, que ha provocado, por ejemplo, enfermedades en las personas. Se han enfermado por una acción psicosomática, le han hecho la vida imposible. Es una gotera así, tac, que va horadando la piedra hasta que ¡pum! La persona se enfermó y ¡pum! ¿Verdad? Son derechos que están a las espaldas, muchas veces ni saben eso, y a veces lo saben, pero como hemos compartido y hemos leído, hacen lo que saben que no tienen que hacer, porque hay algo que los supere y hace hacer lo que no tiene que hacer. Entonces, mire si no tiene importancia la gracia que se incorpore. ¿Para qué? Para que podamos tener actitudes correctas, para que nuestro carácter pueda caminar el carácter de Cristo con los valores, en el equilibrio adecuado. Pero mientras tanto, Dios mira nuestro corazón y quiere vernos sinceros, no quiere ver estructuras religiosas hipócritas, que queremos a nosotros salirle, que Dios es nuestro escudo y nuestra fortaleza, dice. Resulta que nosotros tomamos la palabra y lo que conocemos de memoria y lo ponemos como escudo y decimos que es nuestra fortaleza, y eso no sirve, porque eso nos mata, eso no nos sirve, es la gracia. Por eso, miserable de mí, decías el apóstol, ¿quién me librará? Gracias damos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos liberó, ganó una gracia y rompe esa estructura que para nosotros es imposible hasta que se hace consciente. Y usted dirá, ¿cuándo se me va a hacer consciente? Bueno, eso es producto de una madurez que el Espíritu Santo va incorporando. ¿Sabe cuándo se hace inconsciente? Cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta, porque la gracia va trabajando, la mente, la palabra dice, debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿Qué significa? Que se tiene que abrir una dimensión interior a la infinitud de la mente de Cristo, o mente de Dios, es lo mismo. Así que en la medida que nosotros le demos el lugar a eso, allí empezamos a romper las estructuras que nos matan.
que por ejemplo conocemos la ley y resulta que nos provocan muerte en el sentido del problema, que nosotros no entendemos el por qué nos pasa lo que nos pasa, cuando en realidad si vamos a la presencia del Espíritu de Dios en una comunión íntima y privada, esto es Dios, yo soy Dios, nadie más lo sabe, y le digo, Señor, yo me cobijo en tu gracia, ¿qué me pasa? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no? Algo estoy haciendo mal, porque acá nadie tiene la culpa de lo que me pasa a mí. Hay algo que yo estoy haciendo mal y lo otro no tiene nada que ver, por más que a mí me molesten actitudes, palabras, situaciones, pero yo tengo que superarlo porque vos superaste todo lo que te hicimos. El único justo que murió por todos los injustos, Jesucristo, le hicimos todo, Él lo sobrellevó, lo disimuló, lo remitió, lo perdonó, es lo mismo, y ganó esa gracia. Y yo tengo que recibir la misma gracia para adquirir la misma capacidad. Entonces, esto es delicado porque de lo contrario nos encontramos muy limitados en un montón de cosas. Y tenemos problemas y conflictos porque no entendemos a veces muchas de las cosas que nos pasan. Nosotros perdemos permanentemente el equilibrio en el carácter. Nosotros si tuviéramos el carácter de Cristo, no lo tenemos todo, algo, vamos de a poco. Nosotros no desequilibraríamos bajo ninguna circunstancia. Nosotros podríamos caminar en decisiones sabias e inteligentes, en actitudes de fe, tomando las decisiones correctas, aunque no tengamos la medida del autor y consumador de la fe que es Cristo, no importa, pero tomaríamos las decisiones correctas. Pero nosotros nos desequilibramos permanentemente y no sabemos qué actitud tomar, no sabemos decidir bien, no entendemos bien las cosas. Muchas veces, usted sabe que Dios advierte, un ejemplo, Dios nos advierte de las cosas, o sea, no nos deja abandonados, sino que por el contrario, Él busca de que lo entendamos cada vez más. Para eso necesitamos la gracia, pero Él busca eso. Entonces, muchas veces Dios nos advierte de algo. Y fíjense la gran contradicción que a veces tenemos en nosotros mismos, que a veces no entendemos que una advertencia de parte de Dios no es una maldición, sino que es una advertencia. ¿Para qué? Para que tengamos prudencia, entendiendo cómo son las cosas, y sigamos caminando la fe con obra. Es decir, Dios nos da dirección, nos advierte, y dice prudencia. Un ejemplo, para que entiendan. Si yo veo que una guillotina viene sobre mí, estos son ejemplos para que entienda esto. Si viene una guillotina sobre mi cabeza y yo veo que viene, ¿qué hago? No voy a ser como el santiagueño que venía a la víbora, por allí se quedó, me voy a morir porque no se quiso levantar. Si veo que se viene una guillotina y me va a cortar la cabeza y yo veo que viene, ¿qué hago? ¿Yo la saco o la voy a dejar? Bueno, yo le puedo asegurar que hay gente que la dejaría porque piensa que Dios no va a permitir que la guillotina corte la cabeza. ¿Por qué? Porque Dios me va a guardar. No, un momentito. Si usted está viendo que viene, ¿qué se va a quedar ahí? Por eso digo, como el cuento del santiagueño, no. Usted va a sacar la cabeza. Si se le viene un auto encima y se le viene derecho, ¿usted qué va a decir? No, el poder de Dios a mí me va a... Yo sé que no me va a atropellar. ¿Qué? Cuando se dio cuenta le pasó por encima, porque Dios le diría, escuchame, pará, si sabés que venía, da un paso, correte. Sacá la cabeza, ¿por qué va a dejar? ¿Qué va a pretender? Que yo impida, que detenga. No se olvide que el diablo usó esto. Vaya a la tentación, si eres hijo de Dios, como diciendo, Dios no va a permitir. Momentito, Dios no va a permitir, pero vos a mí no me va a decir. Todo lo que yo puedo hacer en fe, lo voy a hacer. Yo no puedo tentar a Dios de decir, Dios, vos tenés que cuidarme, porque soy tuyo. Yo vengo a servirte en la tierra, voy a cumplir el propósito, así que cuando vea que se me viene un auto encima, aunque esté 1 kilómetro y sé que me va a pasar por encima, me voy a quedar, porque vos no lo vas a permitir. O si ven usted una guillotina que se le viene en la cabeza o lo que sea, se va a quedar esperando porque va a creer que no le... Es distinto si lo sorprende. Es diferente si usted es sorprendido y de pronto se encuentra en un evento extremo. Pero eso es otra cosa. Entonces yo tengo que saber que tengo que tomar decisiones.
Yo no me puedo invalidar, no me puedo invalidar, yo no me puedo detener de decir no, que baje un ángel y lo haga. En las cosas que yo sé que Dios quiere que haga, lo que Dios quiere de nosotros, ¿sabe qué es lo que es? El poder es de Dios, mi trabajo es creer. Pero cuando decimos eso, tenemos que poner en acción una dinámica que forma parte de esto: sabiduría, inteligencia, fe, amor de Dios y obediencia. Se dará cuenta que si usted hace una compaginación, forma parte del carácter de Dios. Eso lo trae la gracia. Entonces yo no puedo muchas veces estar equilibrado ante situaciones, porque por ejemplo, Dios a veces me advierte de algo para que con prudencia tome la estrategia mejor. Si usted sabe que tiene dos lugares para pararse o para estacionar el auto, un ejemplo cualquiera. Uno es seguro y el otro no. ¿Usted qué va a hacer? ¿Se va a quedar por comodidad en el lugar que le queda más cómodo y es el más inseguro cuando tiene el otro más seguro? Si usted hace eso, le está diciendo a Dios, vos tenés que guardarme. Y yo le digo, sí, yo te guardo, pero ¿por qué vos no hiciste lo que tenés que hacer? ¿Vos qué querés? Que yo haga tu voluntad por comodidad, por ejemplo. Entonces son actitudes que solamente la madurez en nuestra vida nos da la capacidad para poder poner por obra una fe genuina, para tomar decisiones sabias. Por eso le digo que no es tan sencillo. Dios quiere que nosotros vayamos y presentemos nuestra vida para que Él haga. ¿Qué le quiero decir? Él necesita del hombre, necesita de los suyos, de sus santos, pero para eso necesita incorporar una gracia. Incorporar una gracia. Esa gracia es lo que a nosotros nos capacita. Eso es lo que a nosotros nos capacita para poder tomar esas decisiones. Entonces, a donde nosotros vayamos, el poder del Espíritu de Dios, ¿sabe lo que va a hacer? Él va a descender y la gracia va a fluir, y ahí usted va a ver realmente muchas veces cómo Dios trabaja y usted no hace nada más que haber llevado el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia ha ganado en usted, ha ganado en nuestra vida ese derecho que ya está ganado, pero lo ha incorporado. Entonces, esa es la importancia que tiene de poder entender la necesidad de que tenemos áreas inconscientes. Somos inconscientes en un montón de cosas. La palabra, por el conocimiento de la ley, a mí no me hace consciente. Yo tengo que entenderlo y tengo que añadirle la gracia que tiene que entrar para que se encarne. Cuando se encarna, entonces ya el pecado que mora en mí ya va muriendo, pero al pecado. ¿Para qué? Para vivir al postrer Adán, a la gloria de Dios, a la gracia sobreabundante. Ya no me molesta más, me voy a equivocar menos, la fe la voy a caminar mejor, va a ser mucho más sencillo para mi vida muchas cosas. Entonces esto es básico, es fundamental. Si bien lo que hemos leído puede sonar como un juego de palabras, una perogrullada, una cosa así, no, es muy profundo y tiene un significado verdadero absolutamente. Entonces, es necesario que le demos el lugar al poder de Dios. Tenemos que darle el lugar al poder de Dios. No, esto es para desarrollar en detalle, pero no tenemos el tiempo. Vamos a ir cerrando esta reunión, porque ese evento ya está por empezar y va a interferir acá dentro de unos minutos nada más. Así que hoy vamos a ir cerrando esta reunión. Vamos a orar por esto. Específicamente, en una oración vamos a orar también después por los diezmos y por las ofrendas. Yo le pido por favor que nos pongamos de pie, si usted puede, para orar. Vamos a orar por cada uno de nosotros, ustedes de allí, yo desde acá, y los que lo ven lo van a hacer desde sus hogares, de los lugares donde lo están viendo o escuchando, si es por ahora. Espíritu Santo, todos juntos por favor. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo necesito que tu gracia incremente su poder, su potencial, su obra en mi vida. Señor, deshace todo ese germen
de vida mala que mora en mi naturaleza humana. Yo necesito que el poder de tu Espíritu Santo empiece en mi vida a romper cadenas, a deshacer todas las obras que el diablo todavía tiene y molesta en mi vida. Obras de la carne, debilidades, situaciones de mente natural. Señor, que puedas avanzar con más gloria, con más gracia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y sobre todas las cosas, que pueda sentir el amor de Dios que me cobija, que me contiene, que no dispare de tu presencia, que entienda la necesidad de que cada vez que soy confrontado por la ley de Dios que es buena, por tu palabra, y para que se manifieste todas aquellas cosas que son malas y que todavía están en mi naturaleza humana. Señor, libérame de esta cárcel, rompe las cadenas, abre las puertas de maldiciones para que se vayan en el nombre de Jesús, y desatamos sobre nuestras vidas el poder, la autoridad, la gloria de tu presencia en el nombre de Jesús. Señor, ahora entra con tu poder, entra con tu fuego, entra con tu gloria en el nombre de Jesús. Rompe las cadenas del área inconsciente. Yo creo en tu poder, en tu fuego, en tu gracia, en tu gloria, en el nombre de Jesús. No importa que lo pueda razonar, es inconsciente. Rompe esa maldición de inconsciencia para que amanezca una luz de revelación profunda de poder y autoridad, para más entendimiento, para más fe, para más madurez, para más obediencia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, rompe esa maldición que se llama espíritu religioso, espíritu hechicero, espíritu de idolatría. Rómpela en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, abro todo mi ser para que tu poder y tu gloria incorpore más y más de esa gracia. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Yo recibo más cambio, más transformación, más poder, más autoridad, más gloria. Gloria para más gloria. En el nombre de Jesús. Gracias.